¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, listos para la noticia en la comunidad. Estamos ya comenzando este día de labores con las noticias que tenemos para ustedes. ¿Cómo está Mayra Montaño Guizamano. Guizamano, buenos días. Hermana de Manguilargo. Por si acaso. Ah, sí. Era Roselena Vázquez. ¿Qué más es usted el otro apellido? Jacome. ¿Ah? Jacome. No sabía yo que ¿Cómo era. está, No me Huguito, acordaba. Mayra, amigos televidentes? ¿Cómo está, Excelente día Roselena? para todos ustedes. Feliz de verlo como todos los días. Ajá. Gracias. Bueno, ¿y cómo está la cosa? Bueno, la cosa, mire, ¿sabe qué? Salió lo que usted decía. ¿Qué le dije yo? Y lo que decíamos ¿Se acuerda? acá, del asunto del fútbol, que por qué vienen contagiados y por qué. Pero Aquí usted está la tiene la nota. noticia Justo ahí. tenemos Quiero ese reportaje. Vea, después hablamos del tema, porque resulta que aquí no dejan entrar a los jugadores del gremio, creo que es, ¿no? Sí. Cuarentena, ya. ¿Por qué no los dejan entrar? Pero el otro día permitieron que Perú, que no dejó entrar un equipo brasilero, y jugaba un equipo de Perú con un brasilero, no tenemos nada que ver nosotros, y lo dejaron entrar aquí, con 6 jugadores contagiados de COVID. ¿Cómo es eso? Con este sí, con este no. Ahí el señor Zapata dijo que le hacían una burbuja, si no le puedo hacer la burbuja a la primera, al caso 0, y le va a hacer burbuja a 6 futbolistas brasileños contagiados, cuando la cepa brasilera y inglesa está haciendo lo que le da la gana. Perdóneme, aquí está la información. Todos los pasajeros cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Brasil deberán someterse a una cuarentena obligatoria. Esto en nuestro país. Las autoridades tomaron esta decisión y es que 3 jugadores del gremio, este equipo es brasilero, de Porto Alegre, dieron positivo para COVID-19. Es por ello que se suspendió el partido entre el equipo Independiente y el mencionado equipo brasilero. Veamos. La llegada del equipo brasileño Gremio de Porto Alegre a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle por la Copa Libertadores encendió las alertas de las autoridades. Y es que 3 jugadores dieron positivo para COVID-19. Se realizaron las pruebas de antígeno, en las cuales nos reportó 2 deportistas positivos. El día de hoy, otra vez, se reportó un caso más. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, indicó entonces que el encuentro previsto para este miércoles queda suspendido. Para evitar poner en riesgo la salud de los jugadores que participarían y de las personas que participarían en este evento deportivo. De su lado, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, informó que se ha resuelto disponer a los entes de control, modificar los lineamientos de ingreso por vía aérea en los siguientes términos. Todos los pasajeros cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Brasil deberán someterse a cuarentena obligatoria por 10 días en los hoteles autorizados por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública, independiente del resultado de una prueba diagnóstica de COVID-19, considerando una temporalidad de 10 días antes del ingreso al país. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 8 de abril del 2021 a las 23:59. Aún se desconoce si los jugadores positivos son portadores de la cepa brasileña. No tenemos la cepa identificada, ya que esto se hace una secuenciación molecular. Y esto se demora aproximadamente 20 días. Tras la suspensión del encuentro deportivo en Ecuador, la Conmebol indicó que se jugará el viernes en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Si el equipo Independiente del Valle decide jugar el partido, obviamente en otro país, con el gremio, los jugadores cuando regresen deberán cuidar o deberán guardar un aislamiento, una cuarentena. El cumplimiento de una disposición de una autoridad competente, que en este caso es el COE Nacional, entienden que es por un tema sanitario, de cuidado de la salud de la gente. Ellos serán escoltados por la Policía Nacional hasta el aeropuerto de Tababela y desde ahí saldrán del país. Informó Marilyn Jaramillo. Yo voy a ratificar lo que digo porque yo sostengo mi palabra hasta cuando se me pruebe lo contrario. No pasó nada con los 6 que vinieron infectados que tenían que jugar en Perú y Ecuador le abrió las manos, los brazos. ¿Ah? Sí, porque abrió todo. Ya. Nos abrimos de todo. Claro. Aquí somos papayeros. Las puertas. Nadie los quiso, pero Ecuador, venga nomás. 6 dicen que habían ahí, de COVID, con cepa brasilera.
brasileros, y ahora salen toditos a decir que no, que tienen que hacerse el Papa Nicolau, que tienen que hacerse el no sé cuánto, que tienen que hacerse de todo. Aparte de la prueba COVID. Y los que vinieron, ya estaba la cepa brasilera en vigencia y la cepa inglesa. ¿Será que eso nos está pasando ahora a la factura? Solo pregunto, porque ellos vinieron, ¿y qué creen que son angelitos? Oiga, yo también jugué en primera categoría. ¡Ah, carajo! Y yo también he viajado. ¡Ah, carajo! Entonces, usted va a otro país, ¿qué es lo primero que hace? En otro país le hacen de todo. Ah, bueno. El Cuando va a un país riguroso. que hay gente, hay autoridades responsables Sí. y que tienen y cumplen su obligación a rajatabla. Ahí sí. Bueno, ahora se van a tomar medidas, pero como usted Ahora. dice, después de Ya que cuando el muchacho está, se ya reveló el toda la muchacho está cumpliendo información. 20 años. Ya está brotando cabeza. Ya está botando cabeza el muchacho, ya tiene 20 años. Como que un poquito Y tarde. recién le vas a poner la vacuna contra la tifoidea. Fue una guerra avisada, mi querido Hugo. Ya se le sabía de había la cepa dicho, ya se brasilera y la sabía. inglesa. Se sabía. Y el señor Zapata salió diciendo, dice que viene el equipo brasileño y le hacemos una burbuja. ¿Por qué en Perú suspendieron el... Ah, es que ellos son tontos. Nosotros somos sabidos. Y acá les abrimos, Aquí como se somos dice, les sabidos. abrimos todo. Así es. Le abrimos Nosotros la somos sabidos. Nos puerta, abrimos venga, como entra pavo hasta para el Navidad. fondo. Así vean. Exacto. Como pavo navideño. Ahora y ahora habrá que estamos esperar qué asustados. pasa, pues, Ah, no, cuáles son las ahora, ¿quién paga? consecuencias. ¿Quién pone los muertos? Nuestra Nuestra gente, ¿verdad? ¿A quién le Los que faltan no las tienen para medicinas? la A nuestra medicina. gente. Nuestra ¿A quién le gente. falta la vacuna? Que dice que va a llegar 1 millón. Dice que va a llegar 1 millón. Que ojalá llegue. Y encima que los hospitales están colapsados. Y 1 millón para 18 millones, ¿a cómo nos toca? Si Baldor no se equivocó, como que no alcanza. Porque como Baldor es medio loco, capaz que sí alcanza. Como que ¿no? si El las millón para matemáticas 18. no cuadran ahí. No, como que no cuadran, ¿no? 1 millón para 18. Este Baldor era medio loco también, entonces Claro. de pronto se hace alcanzar ese millón. A nosotros que hagan como Jesucristo y multipliquen como como los panes. Dijo el señor, un señor de por aquí al lado, multiplique los penes. Es Así bien dijo un señor de aquí preocupante. al lado, de por aquí cerca. Ya, Es bien preocupante la situación porque si todo está colapsado, los hospitales están al 100% de su capacidad y Ajá. encima esto, Ah, ¿qué va a hasta pasar? en el Hay que suelo, esperar. hasta en el suelo. Pero veamos qué pero dicen los médicos sobre este médicos? caso, pues. Claro que sí, porque el Ellos son los que saben, de ¿no? Médicos del Guayas lo que sugiere a las autoridades del gobierno es que tomen en cuenta un nuevo confinamiento por 17 días debido al alza de casos de COVID-19 en Ecuador. Y esto obviamente preocupa a la entidad, pues muchos profesionales de la salud también han sido infectados con coronavirus. Confinamiento total por 17 días y compra urgente de más vacunas calificadas para frenar el creciente repunte de la pandemia. Eso es lo que expresaban representantes del Colegio de Médicos del Guayas, recalcando esta sugerencia para las autoridades del gobierno y de ahí explicando el por qué se debería pensar en un futuro confinamiento, pues como bien dicen, la pandemia no se ha terminado y presenta características de volverse más agresiva. No podemos seguir manteniendo el mismo escenario epidemiológico desde la primera ola frente a esta casuística de la segunda ola. Un aumento sostenido de la curva de la incidencia que arroja un promedio de 7.000 nuevos casos con más de 300 muertos por cada día a nivel nacional. Es por ello que los galenos del colegio dan una fecha tentativa que podría ser tomada en cuenta por las autoridades. Desde las 00 horas del 14 de abril, desde las 00 horas del 14 de abril hasta las 00 horas del 1 de mayo, con las excepciones que permite la ley. Que hay que cuidarse mucho en estos días, sobre todo por el tiempo del proceso electoral, que la bioseguridad, mascarillas, el alcohol, debe ser lo primero en tomar en cuenta antes que las papeletas. Evitar las aglomeraciones. Que las medidas que se adopten para la segunda vuelta electoral para el proceso, esta vez sí se nos escuche aumento sostenido de casuísticas, más contagios, más muertes, y esto es lo que queremos evitar. Informó Julio César Saona. Bueno, ahí está. Ahí está la sugerencia Los del Colegio de señores médicos, aunque eso sería ya el harakiri para el Ecuador. Enterrar al país. 17 días. Económicamente. Pero yo pregunto nuevamente, ¿los muertos, los enfermos y sus familiares compran?
No. Jamás. No se puede. Consumen, Jamás. van a la playa, Sí, van a los chongos, Jamás. van a las discotecas, Jamás. chupan. Jamás. Entonces, Totalmente los imposible. enfermos son más de 300.000 enfermos, tengo entendido, o sea, contagiados de COVID. Tengo entendido. Y 26 muertos diarios. ¿O estoy Diarios equivocado? en Guayaquil, ¿no? Ah, Claro. solo en Guayaquil. En Guayaquil, 26 ¿O estoy diarios. equivocado? Con tan Y de solo- paso ya vamos a ver la otra Iban nota, mi querida subiendo, Mayra. ¿no? Discúlpeme que le interrumpa, Así que le interrumpa. es. Ya vamos a ver la otra nota, cómo nuevamente los criminales, y ahora no sabemos porque algunos están en la cana, no sabemos quiénes son los que hacen con las medicinas. Con Los tan médicos solo- tienen Ahora, toda la razón. Vemos las aglomeraciones médicos- también que se dan lo típico en tiempo de elecciones, Hugo y Mayra, ¿no? Vaya, a vea. pesar de que ya se van a tomar esas rectificaciones, lo que ocurrió, ¿Cuáles rectificaciones? eso es lo que se ha dicho al menos La por gente parte va a del salir hoy. CNE. ¿Pero cuáles, pues? De que, por La ejemplo, acuérdese que en la parte externa la gente hacía fila. Ahora es más fácil, ¿sabe y no por qué? entraba. Ahora ya les van a permitir el libre acceso desde las 7 de la Ya. mañana. Es lo Ahora que han sabe indicado. por qué es más fácil, Roselena, porque es una sola papeleta. Exacto. Y el Se les tiempo, facilita 2-3 más. minutos es. Pero igual en algunos recintos que se aglomera obviamente la gente. se aglomera Les más voy a la hacer gente, una sí. invitación. ¿A qué? Vayan a los registros civiles para ver cómo está la gente. Ah, Ya, pues, a reventar. no se guardan ni distanciamiento Es que porque todo todos última quieren sacar hora, su cédula. todo Estoy última diciendo. Entonces, ¿de Y así qué poco a idioma poco estamos van saliendo, hablando? sí, así poco a poco van saliendo escenarios, ¿Qué escenas idioma donde la estamos gente le vale hablando? un comino, Y le le vale cuento, tres asados, encima, el distanciamiento. la gente en los recintos electorales se queda ahí en los patios luego de votar en lugar de retirarse de una. Se quedan conversando. No, pues. Y ahora- y eso que han retirado a los negocios No que del habían de todo. comidas No afuera. del todo. No del todo. Hubo, sí, la vez pero pasada no como hubo. antes. Esta vez creo que el municipio va a ser mucho más severo. Y Yo con, pienso que con sí. mucha razón. Si queremos salir vivos, yo Ahora, pienso que sí. Creo que tenemos vamos llegar con el al extremo. asunto. Ahora sí. Ahora, Vamos con la otra nota. registro Ruso. civil y todo lo demás. Ya estamos de regreso para continuar con la información. Damas, caballeros que están en nuestra compañía, gracias por estar junto a nosotros, el primer canal del Ecuador. Bueno, tenemos que salir de estudio. Así es, encontrarnos nada más y nada menos que con nuestro compañero Jorgito Salazar, que nos tiene más información desde exteriores. Roselena. Con ustedes. Buenos días, Jorge. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro en la Ciudadela San Felipe frente al Colegio Almirante Illingworth, en el norte de Guayaquil, para informarles que la irresponsabilidad al momento de conducir nuevamente pasa factura en el puerto principal. A mis espaldas, un expreso color amarillo que impacta contra un poste de hormigón. Esta estructura sostenía cables de electricidad, cables de operadoras telefónicas y proveedoras de internet. Además, también un transformador que afortunadamente no estalló al momento de la colisión. Y también era un poste de alumbrado público, sostenía una luminaria. Podemos ver que por la violencia, por la fuerza del choque, los hierros de este poste quedaron sobre la calzada, quedaron doblados. Ustedes se preguntarán qué pasó con el conductor, pues afortunadamente el hombre resultó ileso, solo con golpes leves. Y de acuerdo a testigos, tenía aliento a licor. Aparentemente conducía luego de haber consumido algún tipo de bebidas alcohólicas. Fue retenido, intentó darse a la fuga, pero los agentes del ATM lo retuvieron. Más allá de la ingesta de licor, también es por el tema de los daños al bien público. Los habitantes del sector, al menos 4 cuadras a la redonda, se encuentran sin electricidad, sin energía eléctrica, porque personal de CENEL tuvo que cortar este suministro para poder reemplazar este poste, llevarse el carro y de allí sí restablecer la corriente por acá para que puedan utilizar sus electrodomésticos. Es entonces el reporte. Ciudadela San Felipe, expreso escolar, colisiona, conductor aparentemente en estado etílico. Gracias a Dios no iban pasajeros, solamente él. Y todo esto obedece pues al irrespeto a las señales de tránsito. Parece que cogió mal la curva de este distribuidor de tránsito. A lo que venía de la vía Daule, coge este distribuidor, no se percata de la curva, pierde pista y choca contra esta estructura. Me despido, queridos compañeros, por favor, mucha prudencia. Si va a conducir, no beba. Y si va a beber, no conduzca. Pero lo mejor sería que no beba nunca. Fuerte abrazo y bendiciones. Si lo va a hacer, pida taxi. Buenos días, Jorge.
y no hay toque de queda hasta las 5 de la mañana, quiero comenzar a chupar ese man a las 5:30. Hay que ver. O sea, a las 5:30 comencé a chupar recién. Hay porque que ver. con el toque de queda no podía estar chupando toda la noche. Hay que preguntarle. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Hay que preguntarle dónde compró el trago. A las 5:30 comenzó a chupar recién. Y ya a las 7 estaba borracho, o sea, mal borracho. Era un trago remado, porque usted sabe que lo que le regalan a uno no importa a qué hora se lo Es como el alcohol para la desinfección, más o menos. Te tomas 2 tragos y quedas tendido ya. Bueno, vámonos Roselena. hasta otro punto de la urbe donde se encuentra Carlos Julio Gurumendi con más información. ¿Dónde estás? Buenos días, Carlos Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, amables televidentes. En efecto, estamos en otro sector, en el sector de Monte Sinaí, específicamente donde se está realizando ya este trabajo en territorio y es el propio municipio. Señor vicealcalde, muy buenos días. El trabajo que efectúa en este sector, ¿cuál es? Contémosles a la ciudadanía guayaquileña y por qué no a la ecuatoriana. Buen día, Carlos Julio. Quiero empezar diciéndole un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Hoy estamos aquí, como cada semana, trabajando en equipo con todas las direcciones municipales, atendiendo un sector distinto de la ciudad. Estamos efectivamente en Monte Sinaí, en la cooperativa 31 de octubre, con la Dirección de Obras Públicas Municipales, que ustedes pueden ver, están reconformando calles, con Interagua, que está haciendo la limpieza del canal, Urbaceo, la Dirección de Salud, con su unidad de fumigación, con su unidad de bienestar animal, atendiendo también a los ciudadanos de 4 patas, de manera que esto es solo un ejemplo de lo que todos los días el municipio de Guayaquil realiza en distintos sectores de la ciudad. Hoy estamos fumigando en Monte Sinaí, mañana estaremos fumigando Chobo y Cone, que son 2 parroquias rurales de Milagro y de Yaguachi, de manera que este es un trabajo que busca no solo levantar a Guayaquil, levantar a Guayas, levantar al Ecuador, salvar vidas y sobre todo proteger a los guayaquileños. Y es que sabemos que las últimas cifras epidemiológicas en la urbe porteña arrojan de 23 muertos diarios por COVID y esto es una de las formas de mitigar, ¿no? De ayudar a la población a no seguir contagiándose. Las cifras están en aumento, el número de fallecidos está en aumento, las unidades de cuidados intensivos están al 100%, de manera que nosotros como municipio de Guayaquil estamos haciendo la parte que nos corresponde y puedo anunciarle a la ciudadanía que el Consejo Cantonal ha autorizado la adquisición de 300.000 nuevos kits que iniciarán su repartición en los próximos días y semanas para poder llegar nuevamente a los sectores y a las familias más necesitadas. Entendemos que las nuevas restricciones complican nuevamente el trabajo y lo que buscamos es levantar y dar una mano. Y además estos kits van a incluir mascarillas, van a incluir alcohol, además de comida para 7 días para una familia de 4 personas. Nosotros nuevamente hacemos la parte que nos corresponde. Y aquí el llamado es nuevamente a la ciudadanía, sobre todo a cuidarse y a cuidar a sus seres queridos. Perfecto. También hacemos conocimiento, vamos a conocer a la ciudadanía que la obra social también llega, la pavimentación en este sector de las calles y la entrega de sillas de ruedas, tengo entendido, a una familia, son 2 beneficiados, ¿no? Cada vez que hacemos esta intervención, que es una vez a la semana, en donde se suman todas las direcciones y se identifican los casos de necesidades puntuales. Y efectivamente ahorita vamos caminando a la casa donde hay una familia que requiere una silla de ruedas y en este momento la Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil hará la entrega de la misma. Perfecto, vamos a hacer la entrega, entonces las imágenes van a hablar por sí mismas, señor vicealcalde, adelante, pero también hay otras dependencias como es Urbaceo. Mi querida amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Feliz cumpleaños, primero que nada. Muchas gracias. Recordar que aquí en Trinidad... Fiestas patronales ya es. Fiestas patronales, todo el mes. En Trinidad de Dios los horarios de recolección son lunes, miércoles y viernes, horario diurno, importantísimo. Y decirle a la ciudadanía que estamos en medio de un estado de excepción que contribuya con sacar la basura, los horarios y frecuencias establecidos y sobre todo que aproveche estas intervenciones integrales para que saques objetos de gran tamaño que de pronto en la casa se forman focos infecciosos y pueden hacerle mucho mal a la ciudadanía. Perfecto. Omar Tobar, también la fumigación es presente e indispensable en este sector. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las intervenciones en territorio, otro día más, aquí con 10 direcciones municipales, estamos interviniendo en Monte Sinaí, vamos a seguir, la semana que viene pues será el sur de la ciudad. No vamos a parar, la pandemia sigue, el dengue también está controlado, gracias a Dios. Sí, las direcciones estamos trabajando para el bien de la comunidad. Perfecto, Omar, muchas gracias. Y en esta casa que vemos aquí, el señor vicealcalde ha ingresado a hacer la entrega de 2 sillas de ruedas. Lo está haciendo a las personas beneficiadas. Por favor, si nos ayudan las imágenes, rapidito para que la ciudadanía conozca. Ahí está la entrega de las casas, ¿no? De las sillas de ruedas. Y el llamado a la ciudadanía a seguir cuidándose para finalizar esta microonda, señor vicealcalde. Sí, definitivamente la pandemia continúa, no se ha terminado y nuevamente sumemos esfuerzos, cuidémonos, cuidemos de nuestros seres queridos, sobre todo de nuestros adultos mayores,
estamos a las puertas, esperamos empezar un plan de vacunación. El municipio de Guayaquil ha cumplido con sus compromisos. 4 de los 7 puntos con capacidad para 100.000 vacunaciones por semana están habilitados. Se ha comprometido el señor secretario de la Presidencia a iniciar a partir del día lunes la vacunación en nuestros puntos. Hemos cumplido, esperamos que ellos también cumplan. Perfecto, vicealcalde, muchas gracias. Declaraciones del vicealcalde, es la situación que se lleva en Monte Sinai. Vamos a despedir el enlace, regresamos a los estudios. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu completo informe. Más adelante retomamos la noticia contigo. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la entrevista a cargo de Luisa Delgadillo con el ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza UNES, lista 1. Enseguida volvemos. Amables televidentes, de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana, como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia del ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Qué gusto, Carlos, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias, RTS, por esta gentil invitación. Carlos, quisiera iniciar esta entrevista preguntando cómo está el ánimo del binomio Arauz-Rabascal de cara a la segunda vuelta electoral. Hemos comenzado ya la cuenta regresiva. Bueno, el ánimo está muy bien. El ánimo cada día crece porque estamos viendo que nuestros recorridos por el territorio ecuatoriano cada día se suman más personas. Y eso es importante. Y eso es producto del ejercicio que estamos haciendo. Estamos reuniéndonos en todos los territorios con los distintos actores de la ciudadanía, de la sociedad, actores, organizaciones sociales, ciudadanas, sector productivo desde la economía popular y solidaria, las micro, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Nos hemos reunido con sectores empresariales, gremios, porque tenemos un objetivo común, que es sacar al país de la crisis. Y hablando de objetivos comunes, ¿cuál es el denominador común del planteamiento y el pedido que hace el pueblo ecuatoriano en cada una de las provincias del país, que entiendo las han recorrido todas a lo largo de estos 8 meses? Bueno, en este momento hay algunos temas que son recurrentes y sobre los cuales tiene que sustentarse una propuesta de gobierno, sobre todo por la urgencia y emergencia que estamos viviendo. La pandemia. Uno, la pandemia, que es la vacunación, y después podemos entrar a desarrollar cada una de ellas. ¿Cómo no? 2, la educación pública. 3, la producción. Y 4, el empleo. Bien. Pero hay un quinto adicionalmente. ¿Cuál es ese quinto? ¿Cómo no? La equidad territorial. Es fundamental los conceptos de equidad territorial, no solo en términos de devolverle a los municipios y a las prefecturas y a las juntas parroquiales los recursos que por ley les corresponden, sino también el tema de los desarrollos locales y territoriales. Eso, y tocando ese punto, vamos a comenzar desde el final. El poder lograr ese desarrollo, ¿cómo lo harían? Porque sin duda hay sectores del país como el oriente ecuatoriano, se me ocurre por pensar en este momento, la Amazonía, en donde se ha extraído el petróleo, pero son pueblos preteridos, marginados por décadas y décadas, y tal vez sea por ello que muchos se oponen a que siga existiendo la explotación del crudo. Porque a pesar de que existen leyes que tienen y que benefician a esas comunidades, no se cumplen. Y lo otro es la falta de agendas de desarrollo y modelos de gestión. Por eso yo le he dicho a las provincias que he visitado que el Ecuador va a necesitar urgentemente trabajar en agendas de desarrollo provinciales y regionales dentro del Ecuador, a efectos de poder generar un ordenamiento, partir de una visión de desarrollo, con objetivos estratégicos y un plan de desarrollo que permita a cada comunidad, a cada cantón y provincia salir adelante, aprovechando sus potencialidades, sus fortalezas y adicionalmente aprovechando las potencialidades de las zonas de influencia que puede tener cada sector, no solo nacional, sino también internacional. Desde la Vicepresidencia de la República, nosotros nos vamos a reunir tanto con el sector público y el sector privado, pero incorporando también a la academia y a la sociedad civil para construir esas agendas de desarrollos territoriales. Ahora, usted hablaba de 5 ejes fundamentales para poder ir hacia ese desarrollo del Ecuador de manera integral. Y citaba como el primer punto la pandemia. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo lograr ese efecto de la vacunación de rebaño? A efecto de que de la mano de la vacunación se pueda también reactivar la economía del país. Eso es importante y usted ha dicho algo que es algo vital.
mientras no entremos a este proceso de vacunación, será difícil retomar la normalidad en el país. No solamente en la vida cotidiana de la gente, en términos de las familias, sino también en términos de reactivación del sector productivo y en términos de empleo. Y en términos de incidencia en la economía. Eso es importante reconocerlo. Nosotros hemos hecho algunos contactos con laboratorios y diversas fuentes para hablar sobre el tema de las vacunas. Pero al momento que estamos hablando, Luisa, ninguno de los binomios es gobierno. Por tanto, tenemos que partir de lo que podemos hacer en términos de contacto y de lo que podemos pensar que existe. El gobierno que ha dicho que tiene 20 millones de vacunas o que ha accedido a 20 millones de vacunas, pero lamentablemente no ha dicho cuál es la diversidad de las fuentes, el cronograma de llegada, cuál es el sistema logístico, cuál es la cadena de frío y cómo se lo va a distribuir y a implementar el plan de inocuidad. Y eso es fundamental. Pero cuando el presidente de la República nos dice que no existe un plan de vacunación, sino que ha estado en la mente del exministro Ceballos, entonces ya nos preocupa porque la credibilidad del presidente está muy baja y ya no sabemos si se nos está diciendo la verdad. Nosotros hemos establecido un cronograma en el peor de los escenarios, porque no tenemos información todavía, a pesar de que nosotros hemos invitado al gobierno nacional y también a la candidatura del binomio, del otro binomio, a que nos sentemos conjuntamente para sacar este tema de la campaña electoral y sacarlo de la política partidista para poder hablar. ¿No han aceptado? No han aceptado, lamentablemente. Ustedes que son periodistas, que representan medios de comunicación, ¿acaso ustedes tienen información contrastada, veraz y real sobre el tema del plan de vacunación del gobierno, sobre el acceso a las 20 millones de vacunas? Lamentablemente el gobierno sigue en la opacidad y sigue ocultando cosas. Otro tema vital, el tema del desempleo. Hay el desempleo, hay el subempleo y gente que vive en la pobreza y en extrema pobreza. ¿Qué va a hacer el binomio Arauz-Rabascal por ellos? ¿Cuál es la propuesta? Mire, Luisa, no solamente que se ha incrementado el desempleo, no solamente que se ha incrementado la pobreza, no solamente que se ha incrementado la inequidad, sino que tenemos que partir de algo que consolida todos estos rubros, todos estos elementos que usted acaba de mencionar. 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. ¿Ya eso qué nos dice? Nos dice que tenemos una sociedad completamente debilitada, que tenemos una estructura como Estado ecuatoriano que no ha sabido satisfacer las demandas, las necesidades y ni siquiera ha asegurado el acceso a los derechos que tiene la ciudadanía. ¿Cómo revertir esa situación? Aquí tenemos que revertir esa situación generando políticas heterodoxas que no respondan a la tecnocracia, porque primero tenemos que reconocer el problema. No reconocer un problema es agrandarlo, pero no reconocer un problema es no encontrarle la solución. No estamos viviendo un problema puntual y focalizado en el Ecuador. Estamos viviendo una crisis sanitaria que está en el mundo entero y que ha tenido incidencia en la economía mundial. Y el Ecuador es parte de ese mundo. Por tanto, las medidas no pueden ser medidas naturales, de las clásicas. Tenemos que tomar medidas que sean distintas, hay que romper paradigmas. Por ejemplo, si 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, y la inversión privada, que es la que genera el empleo en el Ecuador, 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Así es. No está activado, está estancado y no están invirtiendo. Y es normal que no inviertan, porque no van a invertir para producir algo que nadie les va a comprar. Entonces tenemos que darle oxígeno y generarle un electroshock a la economía para activar la inversión privada, para que reactive la economía interna y nos genere empleo. De ahí necesitamos entonces adoptar una serie de medidas. Oxígeno, por ejemplo. Cuando un ser humano pierde los signos vitales y se está muriendo, se le pone oxígeno y se le genera el electroshock. ¿El oxígeno cuál es? Reestructuración obligatoria de las deudas, a plazos largos, periodos de gracias, tasas de interés disminuidas. 2, eliminar el 2% de impuestos sobre las ventas anuales para los microempresarios, que les recuerdo que fue aprobada en noviembre del 2019 en la Ley de Simplicidad Tributaria con los votos del señor Lazo y del Movimiento Creo para imponer ese impuesto a los microemprendedores y llegarle a cobrar tasas de interés hasta el 30%. Nosotros vamos a eliminar eso. 3, reestructurar y revisar el tema de la central de riesgo, porque no puede ser que en medio de esta crisis, que la gente no pudo vender, facturar, cobrar y pagar, y por tanto está en la central de riesgo, se los bloquee
y se pretenda generar una especie de sociedad de esclavos financieros. Hay que sacar a esas personas de la central de riesgo. Y lo otro es una inyección de capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas por 3.000 millones de dólares. 1.000 millones para la economía popular y solidaria. 1.000 millones para el sector de la ruralidad, que es fundamental y se tiene que convertir en el nuevo polo de desarrollo. Y 1.000 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y una inversión intergubernamental de 3.000 millones de dólares para poder reactivar la economía a través de municipios y consejos provinciales, a través del sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, y esos 3.000 millones va al sector privado, que contratan trabajadores, y trabajadores con ingresos van a consumir en la economía y activan la economía. Carlos, se escucha muy bien, pero ¿de dónde van a provenir o a salir esos recursos? Porque uno de los discursos que hemos escuchado permanentemente a lo largo de estos últimos 4 años es que no hay los recursos en el país, al punto de que hemos tenido que tocar las puertas de los organismos internacionales para poder acceder a créditos y préstamos que en buena medida han servido también para pagar el gasto corriente. Yo le recuerdo, mi querida Luisa, que el endeudamiento tiene una prohibición específica de acuerdo a la norma constitucional y además legal en el Ecuador. El endeudamiento no puede servir para financiar gasto corriente. Por tanto, si se ha dado eso, quienes lo han hecho tendrán que responder ante la justicia, porque estarían violentando la ley y la Constitución, por un lado. Pero por otro lado, la pregunta del millón, a que aquí todo el mundo se dice, es de dónde van a sacar los recursos. Así para es. poder. Recursos los hay, insuficientes, pero los hay. Pero casualmente hay que inyectar esos recursos en la economía para poder generar más recursos. Mire usted, en plena pandemia, Luisa, en los picos más altos de marzo, aquel marzo fatídico y aquel abril fatídico del año pasado, del 2020, cuando nuestra gente aquí en Guayaquil se estaba muriendo en las calles y el gobierno no lo reconocía y estaban siendo enterradas en cajas de cartón, se tomó 2.000 millones de dólares de la salud pública, de la reserva, para pagar anticipadamente una deuda externa que recién iba a vencer, que vencía en el año 2022 y 2023. Por tanto, el problema no es de recursos, el problema es de utilización adecuada de los recursos para poder salir de la crisis. Hay recursos, tenemos que inyectar esos recursos y traer los 8.000 millones de dólares que están depositados en el exterior porque los necesitamos en el Ecuador. ¿De qué manera se los va a invertir? A través de lo que estoy hablando, los 3.000 millones de dólares, que es en 4 años, entre paréntesis, ¿verdad? A través de esta inversión intergubernamental. Pero si me permite explicar el por qué y el para qué. Primero, porque tenemos que activar la economía interna. Tenemos que reactivar la economía interna, activando la inversión privada y que me genere empleo. En 2 frentes, para de una vez solucionar problemas estructurales del país. Agua potable y alcantarillado. El 50% de las ciudades tienen problemas de agua potable y alcantarillado. Hay que invertir ahí. Resuelves un problema de saneamiento, pero también generas una inversión pública, activas inversión privada, contratas con el sector de construcción, tienes un efecto multiplicador y contratas con Estamos hablando de los 5.000 millones porque los otros 3.000. Ya, de 3.000 millones ahorita la inversión. Bien. Eso es inversión. Es decir, créditos a los municipios y las prefecturas que se recuperan. 2, un tercer elemento. Gestión de manejo de residuos al amparo de la economía circular con principios de reciclaje. En otras palabras, en vez de hablar de desechos, reutilizamos residuos, los convertimos en materia prima y los incorporamos en procesos de transformación. ¿Qué logras con eso? Primero, consumes menos materia prima virgen, con lo cual proteges el ecosistema y el medio ambiente. Generas trabajo, generas saneamiento y salubridad en las ciudades y adicionalmente generaste espacios de inversión y trabajo. Y el otro tema tiene que ver con competitividad, que significa bajar estructura de costos de producción haciendo trabajos reales. Vialidad rural, canales de riego para las tierras productivas y electrificación rural. Mira, Luisa, 4 millones de hectáreas arables tiene el Ecuador, apenas 1.500.000 en producción. Y el 17% de nuestras tierras apenas tienen riego. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar riego a las tierras productivas. ¿Qué ha pasado? Porque yo tengo 34 años este año en el ejercicio profesional. Yo pensaba que de edad. No, imagínese.
Pero yo he escuchado a todos los candidatos que han desfilado por aquí decir que van a volver los ojos al campo, que van a atender la zona rural, que les van a dar créditos a bajos intereses, que les van a atender de la mejor manera, pero la realidad es la que usted está señalando. Nosotros hemos presentado en este un plan de desarrollo de la integridad rural, de un desarrollo rural integral. Nosotros hemos hablado de cambiar los modelos productivos. Esto no es cuestión de discurso, esto es cuestión de tener un plan, de involucrar a la sociedad, a los agricultores familiares campesinos e incorporarlos a este trabajo. Ok, Carlos, usted me decía, traerían 8.000 millones de dólares. No me dejó desarrollar el tema de la ruralidad. Bueno, eso ya será luego que sea vicepresidente. Me habló, estimado entonces, Carlos, de los 3.000, un poco hacia dónde iban a ir destinados. ¿Qué pasará con los otros 5.000 millones? No son 5.000 millones. Bueno, usted habla por los 8.000 millones. Exactamente, ya. Del total de los 8.000. A ver, los otros son líneas de crédito. Bien. Que son 3.000 millones de dólares, que ya le indiqué por dónde iban. ¿Cómo no? Micro, pequeña y mediana empresa, sector rural y economía popular y solidaria. Porque no basta que el oxígeno sea reestructurar, sino adicionalmente financiar pues, actividades. Pero para eso necesitamos también crear los mercados. Por eso necesitamos activar la economía a través de generar el empleo. Porque quien consume en la economía, ¿quiénes son? Seres humanos. Claro. Entonces los trabajadores tienen que tener trabajo y trabajadores con trabajo tienen ingresos y con los ingresos consumen, activan la demanda agregada, que no es otra cosa, es compran la oferta, entonces sube para satisfacer la demanda y comenzamos a dar vuelta la rueda de la economía. Carlos, ese retorno de los 8.000 millones de dólares es lo que va a permitir poder mantener y fortalecer la dolarización. ¿Ustedes se mantienen en ese compromiso vuestro de campaña? Pero claro, a ver, la dolarización es la certeza que tiene el Ecuador. Primero se tiene que mantener y se tiene que fortalecer. Pero esto tampoco es cuestión de discurso, mi querida Luisa. Esto es cuestión de acción. ¿Cómo se mantiene y se fortalece la dolarización? Es verdad, trayendo dólares de afuera hacia adentro, pero también no sacando pues los dólares. Durante estos 3 años y medio y casi 4 años han salido 17.500 millones de dólares de patrimonio. ¿Será por falta de confianza, Carlos, en el Estado ecuatoriano? Mi querida Luisa, no nos caigamos en lugares comunes. Se habla de falta de confianza y hubo falta de confianza para generar la riqueza. Entonces no seamos incoherentes entre lo que se genera y lo que se hace, pues. O sea, hubo confianza para generar 17.500 millones de riqueza y no hay confianza para mantenerlos en el Ecuador, por favor. ¿Cómo combatir la corrupción que lamentablemente salió mucho más a flote y fue muy evidente en tiempos de pandemia? Carlos, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿Cómo se sustentará su lucha y combate contra la corrupción? Escuché al candidato Lasso, quien me precedió en la entrevista, hablar desde el ejemplo que le iba a dar. Esto no es cuestión solo de ejemplo, esto es cuestión de acción. 2 frentes. 1, educación. La educación es fundamental, sus efectos van a ser más a largo plazo, es verdad. Pero necesitamos a partir de la educación inicial y básica, comenzar a incorporar la construcción de varias culturas. Cultura a la ética, cultura a la legalidad, cultura a la institucionalidad, cultura a la responsabilidad y cumplimiento, para asegurar que ese cambio generacional venga empoderado. Acciones de corto plazo, una gran reforma, Luisa, al Sistema Nacional de Contratación Pública, creando un catastro nacional de contratistas públicos directos e indirectos, para saber quiénes son, cuál es su patrimonio, cuál es su situación financiera, cuál es su especialidad, cuál es su récord de cumplimiento en lo privado y en lo público en cuanto a su especialidad, cuál es el récord de cumplimiento con el SRI y la Seguridad Social. Establecer un proceso de transparencia para generar acceso de información a observatorios ciudadanos, para que sean ellos los que vayan evaluando y monitoreando independientemente de los organismos de control. Para eso tenemos que publicar rubros y precios unitarios y que esos rubros y precios unitarios de los contratos sean comparables con el mercado nacional para ver si hay una distorsión. Blindar y reglamentar estrictamente los contratos de urgencia y emergencia, los contratos ampliatorios y modificatorios para poder evitar esta corrupción.
Y por otro lado, una trazabilidad y monitoreo del dinero de la contratación pública a través de facturación electrónica, que quien emita una factura esté obligado a codificar, a tener una codificación con el catastro para saber que esté en el catastro. Segundo, que el concepto de la factura esté codificado con el rubro y el precio unitario. Y tercero, poder articular con Fiscalía, Superintendencia, Contraloría, Procuraduría y con la sociedad civil a partir de los observatorios para saber el destino de ese dinero. Carlos, debemos ir cerrando la entrevista y quisiera preguntarle para cerrarla, ¿dónde va a ser el cierre de la campaña? ¿Dónde va a recibir usted los resultados? ¿Y qué mensaje quisiera darle a los ecuatorianos que nos sintonizan esta mañana? A ver, comienzo por lo más rápido. Lo más rápido es, yo he estado haciendo base en la costa ecuatoriana, porque nos hemos dividido estratégicamente los roles en el binomio. Nosotros somos un binomio. Nosotros hemos sido un binomio desde el principio y vamos a ser un binomio hasta el final de la campaña y vamos a ser un binomio en el gobierno. De esa manera nos hemos distribuido el trabajo territorialmente. En esta segunda vuelta, que es distinta, yo me he encargado de los contactos con los sectores productivos, me he encargado con los contactos en los territorios de la costa y con entrevistas en medios de comunicación de la costa y también algo de la sierra. En ese sentido, yo he venido ya cerrando la campaña en la costa ecuatoriana y Andrés viene el día de hoy a Guayaquil a cerrar la campaña en Guayaquil y luego el día de mañana en Quito, pero también tiene un paso intermedio por Manabí. Mientras él llega a Guayaquil a cerrar la campaña, como yo ya he hecho base en Guayaquil, parto a Manabí para recorrer todos los cantones de la ruralidad de Guayas y también de Manabí, y llego a Manta, y mañana cerramos en Manabí conjuntamente, y luego el día jueves en la ciudad de Quito. ¿Dónde vamos a ver los resultados, a recibir los resultados? Entre Quito y Guayaquil. Bien, el mensaje para quienes nos sintonizan, pueden haber algunos indecisos todavía, o quienes son sus adeptos y simpatizantes, ¿qué les diría esta mañana? Yo les diría, primero que mil gracias, y mil gracias por este apoyo que nos están dando, porque eso es síntoma que nuestra propuesta ha calado. Gracias por ese incremento en las encuestas de los últimos días, donde nos ponen de favorito, con más de 5 y 6 puntos en algunas encuestas, sobre votos totales, lo cual quiere decir que sobre votos válidos es mayor. Pero sobre todo, que reflexionemos. Necesitamos encontrar causas comunes, todos los 18 millones de ecuatorianos, para poder sacar al país de la crisis. Aquí no se trata de atender a unos y excluir a otros. Aquí se trata que el país, los mismos problemas los tenemos todos y vamos para adelante. Pero mientras unos dicen que hay que recuperar el empleo, pero por otro lado permitieron la precarización y el despido masivo y la reducción de los ingresos, nosotros les decimos que vamos a eliminar esa ley mal llamada humanitaria para que el trabajo vuelva, a recuperar la paz, la tranquilidad y la estabilidad de nuestras familias. Gracias, Carlos, por su presencia esta mañana. A usted, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más en La Noticia en la Comunidad. Estamos de regreso para continuar con la información, para que vean nomás que somos efectivos en la información y en el servicio a la comunidad. Ya está la empresa eléctrica reemplazando el poste ahí por la calle Naval Illingworth, acá al norte de la ciudad, por aquí atrás. ¿Dónde hubo el accidente del expreso que se chocó? La información que sacamos hace poco. Ya está este instante. La eléctrica de Guayaquil reemplazando el poste. Ahí está, periodismo con resultados. Nosotros, claro que no nos echamos respuesta inmediata. Los humos de que somos los únicos, ni que somos creíbles, ni no creíbles. No, pero si nos ven, nos escuchan y somos efectivos. Lo mejor es que el beneficio llegue al pueblo. Claro. Exacto, lo importante es dar la solución. Si somos efectivos, no que aquí nomás que sí, que confiables, que no confiables, que son desconfiables, que somos efectivos. Ya no están los confiables. Ya, ahí está. Ese fue el accidente que había reportado Jorge Salazar. Mire, ahí está, ese de ahí. La respuesta rápida. Ese de ahí. Qué bueno. Ya fue la empresa eléctrica a dar la solución. Que son verificadores, verificados. Somos la responsabilidad. Aquí nada de verificación, la cosa es, toma.
Ya, ahí está la respuesta, ya está cambiando el poste. Se presenta el problema y inmediatamente Y ya está, viene ya la está la solución. La reacción es inmediata. Así es. Oye, algunos son que verifican y a cada ratito Vamos lo a ver, veo a medir, rectificando. a ver el poste ahí hasta acá, cuánto es, y el largo del poste, el Dice ancho que del poste. Algunos dicen que verifican, pero cada ratito rectifican. Sí. ¿Y entonces qué verifican? Si Bueno, se rectifican a cada ratito. lo Qué importante bien por es- los moradores de este sector que estaban Ya preocupados. están sin luz, obviamente. claro, ya están. Estaban sin El luz. servicio, el servicio Tenemos enseguida. otra Bueno, información, ¿ah? a ver, Roseler, ¿tú sabes dónde nos vamos? Bueno, sí, nos vamos hasta Babahoyo, en un sector rural de la provincia de Los Ya. Ríos. Se encuentra Odette Camacho con información de último momento porque asesinaron a un policía. Ella nos va a dar el detalle. Policía dice, Sí, uniformado. policía, un policía. Pero es policía. Un policía, Ah, sí. ya. Ella Entonces, lo va a confirmar en este momento. Buenos días, vamos, Odette. que nos ¿Cómo explique estás? Odette, correcto. Compañeros, buenos días. Estamos en el sector Mata de Cacao de la parroquia Febres Cordero, zona rural de Babahoyo, donde esta madrugada el uniformado Intriago Zamora Jesús fue victimado por delincuentes. Él es de la unidad de mantenimiento del orden y junto con otros uniformados se disponía a realizar la captura de un ciudadano con boleta vigente cuando fueron sorprendidos al interior del inmueble donde este señor permanecía junto con otros sujetos. A esta hora la policía está buscando por aire y tierra al asesino del uniformado. Hasta el momento se conoce que varias personas han sido detenidas. En pocos minutos la Policía Nacional va a brindar una rueda de prensa en esta localidad para dar detalles de este hecho lamentable que enluta a la Policía Nacional. Nosotros con esta información regresamos con ustedes a estudios. Buenos días. Buenos días, Odette. Gracias por la información. Un policía ha sido asesinado ahí en Mata de Cacao, un recinto de la provincia de Los Ríos, cerca de Babahoyo. Ya la policía está en su trabajo, en su labor de buscar al asesino. Lo que seguimos viendo es Estoy que casi la que seguro que lo van a delincuencia coger. No para. Seguro. No tiene No paran los límites. asesinatos. No Eso para, va a Dios parar. mío. Ese es peor que el COVID. No les importa Vea, asesinar a vamos nadie, incluyendo a policías. continuar con información, ¿no? Nos vamos con la 3, ¿no? Así es. Vamos a continuar. Esto ya sucedió el año pasado. Pero tenemos autoridades tan diligentes, pero tan diligentes, que este año no se han dado cuenta. No. Sí. Vamos a la nota. Vea. De la especulación. Existe especulación de precios en medicinas requeridas para pacientes con COVID-19. Un equipo de La Noticia, nuestro equipo, contactó con quienes por redes sociales las ofertan. En la siguiente nota periodística conozca los precios que manejan y desde dónde estarían trayendo de contrabando supuestamente esta medicina. Esto es como el hombre engañado. Todo el mundo sabe menos las autoridades. No, el cachudo. Él es de una vez, pues, el cachudo. Sí. Es lo mismo que hombre engañado. Lo mismo que... Las ampollas de Actemra son las más comunes de encontrar en redes sociales, siendo ofertadas por personas como este ciudadano que indicó. Vive en Huaquillas y que de por sí ya tiene varias publicaciones promocionando otros medicamentos al por mayor y menor, mismas que aseguró las consigue en Perú. En dicho país, una de esas ampollas se comercializa a 1.500 soles, lo que equivale a al menos $406, mientras que el especulador con el que dialogamos pedía $630. Y si se le compraba dos, hacía una rebaja de $10 por cada ampolla. Dicho medicamento lo produce la farmacéutica Roche y lo distribuye a través de la empresa Kifatex a un valor oficial de $342.26. Ellos aseguran que cada semana abastecen de las ampollas a las casas de salud y farmacias que lo solicitan, por lo que no debería existir desabastecimiento. A través de un comunicado dieron a conocer la línea de atención al cliente para que puedan consultar en qué establecimientos hay disponibilidad y es el 02-399-7176. Hay quienes no han tenido otra opción que comprar Actemra a un precio exorbitante. Entre $900 llegó a pedir hasta $1.300. Le dijimos al médico que si podría hacer el favor de tomar una foto para certificar que le estaban suministrando el medicamento. El médico al parecer se ofendió, se molestó y lo que nos dijo es que más bien vayan consiguiendo otra dosis. Pero según un especialista, esta medicina no debería ser considerada como la salvación de un paciente con COVID-19. Por lo general hay familias que no tienen los recursos
se trabaja con lo que se tiene, se trabaja con los fármacos que están disponibles. Sin embargo, los especuladores aprovechan la situación para imponer sus precios. Otra alternativa es el antiviral Remdesivir. El residente de Huaquillas, por ejemplo, asegura que un teniente de policía que vive en Quito tiene su propia farmacia y vende el medicamento a $580. Envió incluso los datos para hacer la transferencia y al verificar en el portal del SRI, el RUC sí consta como alguien que se dedica a la venta de productos farmacéuticos. Sin embargo, aparece como suspendido desde el 2017 y que el establecimiento supuestamente está cerrado. Están vendiendo este producto que no tiene la cadena de frío, no te garantiza la cadena de frío. Probablemente es un producto que ni siquiera le vaya a servir al ciudadano. Precisamente al consultar sobre si la cadena de frío se cumpliría durante el envío, esto fue lo que nos respondió el especulador. Yo ya le enviaría en un corchito con hielo, yo le enviaría. Mientras tanto, las autoridades aseguran estar en constantes reuniones para combatir estos casos, en los que alguien se enriquece gracias a la desesperación de otros. Informó Celeste Dueñas. Este es un crimen. Crueldad total. Un crimen que no necesita de tanto aparato que te están... Lo digo al señor gobernador preocupado porque la venden sin cadena de frío. De frío. Señor gobernador, el asunto es la especulación, no la cadena de frío. ¿Cuánto le sube? Un tipo que vende a ese precio no tiene escrúpulos, porque estamos preocupados por la cadena de frío. La policía tiene elementos muy valiosos en inteligencia, muy capaces, muy preparados. Y si hace falta, porque ellos están ocupados en tanto crimen, también tantas cosas, para eso está inteligencia militar. De las 3 ramas de las Fuerzas Armadas hay inteligencia. Y no puede ser posible que no le puedan pedir al comando de zona naval, militar y aérea que les asigne 2 agentes o 3 agentes cada uno para que puedan trabajar en esa investigación. Y estamos hechos los casi digo los tontos. Y que sí, que el frío, que el calor. ¿Hasta cuándo? Esto sucedió ya el año pasado, Momón. Y se está repitiendo la historia. Y todavía no estamos preparados, que estamos con la boca abierta, la gente se está muriendo, estos criminales están especulando y robándole y matando gente. Aprovecharse del dolor de los demás. De la vida, Roselena, porque se muere. Oiga, de verdad es algo de no creer, imposible de vida o creer muerte. Que haya gente tan mala, tan cruel, despiadada, oiga, porque aprovecharse de esto en lugar de ayudar, lo que hacen es robar, porque especulan. Así es. Mira, me decía una de las muchas personas que se aprovecharon de la temporada del COVID anterior. De la primera ola. Dice que en los 10 años de trabajo que él ha tenido, no se ha ganado esa plata. No se había ganado Ahí la está, plata claro. que se ganó solamente en el pequeño o largo plazo en un mes. o lapso de lo que duró el COVID. Sí. Ahora está otra vez en un mes. Imagínense, no se había ganado en 10 años, se lo ganó en un mes. Vamos con más información. Vamos con más Y información. sobre este mismo problema que nos mueve el piso. Así es. Sí. Desde este martes hasta Así que la es. emergencia sanitaria por el COVID-19 lo exija, comisarios de policía del Guayas estarán presentes en las plantas de distribución de oxígeno para garantizar la entrega del producto al precio justo. Además, 2 mujeres fueron detenidas al descubrir que hacían recargas de oxígenos con sobreprecio. Las 4 plantas de producción del oxígeno y las 7 distribuidoras autorizadas en la provincia del Guayas fueron visitadas por el gobernador. ¿Qué es lo que hemos identificado? Que hay usuarios, hay personas que han comprado para especular. En las fábricas asentadas en el cantón Durán se evidenció la existencia de ciudadanos formando columnas desde la madrugada, a la espera de recibir la recarga al precio oficial. Pero ante el paso de las horas sin respuesta, hubo quienes prefirieron retirarse en busca de los informales que venden a precios demasiado elevados. Mire, he pagado $70, he pagado 50, que fue más consciente, pero la otra vez tuve que pagar $100 por recarga. En estas plantas, la autoridad constató que sí estaban entregando la recarga respectiva al precio establecido, pero igual delegó la presencia de un comisario de forma permanente para velar por el buen servicio. Sí, el comisario tiene que garantizar que ustedes obtengan la recarga del oxígeno medicinal al precio establecido. El precio del tanque, del cilindro de oxígeno, gas medicinal de 6 metros cúbicos no puede exceder los $36.
Los operativos se vienen desarrollando como respuesta a las denuncias ciudadanas. Este lunes detectaron las primeras anomalías. Por ejemplo, tanques, que son tanques básicamente industriales, que son los verdes, que habían sido pintados de blanco y se los estaban vendiendo como blancos. Mientras que este martes, el despliegue también incluyó centros de distribución del oxígeno. Uno de estos está ubicado en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Aquí, la presencia de ciudadanos afectados fue fundamental para conocer que estaban cobrando precios demasiado elevados por la recarga. Yo he pagado por un cilindro de 6 metros cúbicos $50. ¿Usted sabía que eso es un sobreprecio que le estaban cobrando? Yo me enteré por las noticias de que sí. El personal administrativo aseguró que no existía documentación legal que compruebe tales cobros altos, pero se detectó que las facturas y recibos los tenían ocultos para engañar a la autoridad. En efecto, las encontramos dentro de la basura, encontramos bastantes papeles como un mecanismo de doble facturación en el que emiten notas de venta estableciendo un precio mayor al que ya está establecido. Al final, 2 mujeres fueron retenidas para investigaciones al comprobarse una acción flagrante al especular con los precios de las recargas para el oxígeno medicinal. Informó José Morales. Con nueva imagen. La comunidad. En la mañana. La noticia en la comunidad. Vamos. A San Corte. A San Corte. No, ya nos despedimos, ya no hay corte. Y a San Despedida. Bueno, Buenos días, amigos televidentes, Que gracias tengan por la un excelente sintonía. día. Sigan A con nosotros. cuidarse. Viene Noticias de la Mañana. Chao. Sigan cuidándose. La noticia.